La pantalla pixelada parpadeaba, pero el horror estaba en alta definición. Yo estaba a 7,000 kilómetros de distancia, sentado en una tienda oscura en medio de un desierto, viendo a mi hermano menor de rodillas. Miró a la cámara. Sus ojos no suplicaban piedad, me buscaban a mí. Entonces, el hombre de la máscara negra levantó el machete. Grité, arañando la tableta, pero la señal no se cortó. Se mantuvo lo suficiente para que viera rodar su cabeza. No grité su nombre. No lloré. Mis cuerdas vocales estaban paralizadas, congeladas en un rugido silencioso que sentía como si me desgarrara la garganta desde adentro. La tableta se resbaló de mis manos sudorosas y golpeó el suelo polvoriento de las barracas con un golpe seco. La transmisión en vivo terminó, reemplazada por un icono de carga giratorio. Ese círculo giratorio era lo único que se movía en el mundo. Todo lo demás se había detenido. ¿Javier? ¿Estás bien, hermano? Era Reyes, mi compañero de escuadrón. Estaba limpiando su rifle en la litera frente a la mía. No había visto la pantalla. No sabía que el universo acababa de colapsar. Me levanté. Creo que me levanté. No recuerdo haber movido las piernas. Solo recuerdo la repentina y violenta necesidad de destruir algo. Agarré el pesado casillero de metal a mi lado y estrellé mi puño contra él. 1, 2 veces. El metal se abolló, mis nudillos se partieron pintando el acero de rojo, pero no podía sentir el dolor. Javier. Reyes estaba de pie ahora, agarrándome de los hombros. Oye, reacciona. ¿Qué demonios está pasando? Lo mataron, susurré. Mi voz sonaba como grava, como si perteneciera a un hombre muerto. Lo filmaron, Reyes. Lo filmaron. En 48 horas, estaba en un avión de transporte de regreso a la base central. Licencia por compasión, lo llamaron. Se sentía como un castigo. Me senté en la bodega de carga, rodeado por el zumbido de los motores, mirando a la nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el destello de la hoja. Veía la cara de Esteban. Esteban era el bueno. Yo era el arma. Él era el constructor. Me uní a las fuerzas especiales para mantener las cosas malas lejos de gente como él. Era arquitecto. Construía casas. Tenía una esposa, una hipoteca, un Golden Retriever. No se suponía que estuviera en el norte, en la zona caliente. No se suponía que estuviera cerca del rancho de un cartel. ¿Por qué estaba allí? Esa pregunta daba vueltas en mi cerebro como un virus. Cuando aterricé, el aire en la Ciudad de México se sentía demasiado limpio, demasiado normal. La gente caminaba por el aeropuerto, bebiendo café, revisando sus teléfonos, riendo. No sabían. No sabían que los monstruos eran reales y que acababan de tragarse a mi hermano entero. Un sedán negro me esperaba en la pista. No era mi familia, era la agencia. El coronel Beltrán salió. Era un hombre alto, rígido como una tabla, con cabello plateado y ojos que nunca revelaban un solo pensamiento. Había sido mi oficial al mando durante 5 años. Él era quien autorizaba mis misiones. Él era quien me decía hacia dónde apuntar. Javier, dijo, ofreciendo una mano que no estreché. Lo siento. De verdad. Quiero la ubicación, coronel, dije. Sin cortesías. Rastreé la IP de la transmisión en vivo antes de subir al avión. Venía de la región de Sonora. Sé que tienen satélites sobre ese sector. Deme las coordenadas. Beltrán soltó un suspiro largo y cansado. Sube al auto, Javier. Deme las coordenadas y yo mismo me encargaré. Javier, escúchame, la voz de Beltrán se agudizó. Esta no es una operación militar. Tu hermano cruzó a territorio controlado. La Secretaría de Gobernación lo está manejando. No podemos lanzar un ataque en un rancho soberano solo porque un civil tomó una mala decisión. ¿Una mala decisión? Di un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Podía oler su colonia cara. Me enfermaba.
Fue ejecutado en vivo. Eso no fue una elección. Fue un mensaje y lo escuchamos. Pero tú estás en servicio activo, dijo Beltrán, endureciendo su rostro. Eres un bisturí, no un mazo. Te retirarás. Irás al funeral. Harás el duelo y esperarás órdenes. No hagas ninguna estupidez. ¿Me entiende, sargento? Lo miré. Realmente lo miré. Por primera vez, no vi a un líder. Vi a un político con uniforme. Fuerte y claro, señor, mentí. El funeral fue 3 días después. Fue con ataúd cerrado. Obviamente, no quedaba nada que mostrar. El servicio fue un borrón de trajes negros y parientes llorando. Mi madre ni siquiera podía mantenerse en pie. Estaba sostenida por mi padre, quien parecía 20 años mayor de lo que era la última vez que lo vi. Me paré en la parte de atrás vistiendo mi uniforme de gran gala, sintiéndome como un fraude. Todos me miraban con lástima, el hermano héroe que no pudo salvarlo. Entonces la vi a ella, Amalia, la esposa de Esteban. Estaba de pie junto a la tumba, con un velo negro. Estaba llorando, secándose los ojos con un pañuelo de seda. Pero algo se sentía mal. He pasado 15 años leyendo lenguaje corporal. Sé cómo se ve el dolor. El dolor es desordenado. Es feo. Rompe tu postura. Amalia estaba perfectamente erguida. Su llanto era silencioso, controlado. Revisó su reloj 2 veces durante el elogio. Tal vez yo solo estaba paranoico. Tal vez el trauma me hacía ver enemigos en todas partes. Después del entierro, todos se reunieron en la casa de Esteban en las afueras de Monterrey. Era un lugar hermoso, una hacienda moderna que Esteban había diseñado él mismo. Estaba llena de gente comiendo guisados y susurrando sobre lo trágico que era todo. No podía respirar ahí dentro. Me escabullí de los invitados y entré al estudio de Esteban. Olía a él, a serrín, papel viejo y café. Caminé hacia su escritorio. Estaba limpio, demasiado limpio. Esteban era desordenado. Siempre tenía planos y bocetos esparcidos por todas partes. El escritorio estaba desnudo, limpiado. Me senté en su silla, el cuero crujiendo bajo mi peso. Abrí el cajón superior, vacío. Cajón del medio, bolígrafos y una engrapadora. Cajón inferior, nada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esteban y yo teníamos un juego cuando éramos niños. Lo llamábamos el buzón muerto. Si alguna vez ocultaba algo de nuestro papá, dejaba una señal para Esteban. Si él ocultaba algo, dejaba una señal para mí. Miré alrededor de la habitación. En la estantería, había una maqueta de un puente que Esteban había construido para su proyecto final de la universidad. Era el puente Baluarte. Caminé hacia él. Recordé haberlo ayudado a pegar los cables de suspensión cuando éramos adolescentes. Pasé mis dedos por debajo de la base de madera de la maqueta. Ahí estaba. Un pestillo diminuto, casi invisible. Saqué una navaja de mi bolsillo e hice saltar el doble fondo de la base de la maqueta. Un pequeño trozo de papel doblado cayó. Mis manos temblaban mientras lo recogía. Era la letra de Esteban. Apresurada, corrida. La tinta estaba corrida como si la hubiera escrito en pánico. No era una carta. Era un conjunto de instrucciones. Javier, si estás leyendo esto, metí la pata. Encontré algo que no debía ver. No sé en quién confiar. Amalia está actuando extraño. Si desaparezco, no escuches la historia oficial. Ve al dormitorio principal. Debajo de la duela del piso, bajo el calefactor. La combinación es el cumpleaños de mamá. Lo siento. Lo siento mucho. El aire en la habitación de repente se sintió helado. Amalia está actuando extraño. Metí la nota en mi bolsillo y me volví hacia la puerta. Justo cuando lo hice, el pomo giró. Me congelé. Amalia entró. Se detuvo cuando me vio, su mano descansando en el marco de la puerta.
Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era ilegible. Javier, dijo suavemente. ¿Qué haces aquí? Todos preguntan por ti. Miré a la viuda de mi hermano. Miré a la mujer que había revisado su reloj en su tumba. Y por primera vez, no vi familia. Vi un objetivo. Solo diciéndole adiós, Amalia, dije, mi voz firme, sin traicionar nada. Solo diciendo adiós. Ella me miró fijamente por un segundo demasiado largo, sus ojos moviéndose hacia la estantería detrás de mí. Luego forzó una sonrisa triste. Vamos, toma un poco de café. Pasé junto a ella, mis músculos tensos como resortes. No iba a tomar café. Iba al dormitorio principal. Y si encontraba lo que pensaba que iba a encontrar, esto ya no iba a ser un funeral. Iba a ser una guerra. La casa era asfixiante. Abajo, el zumbido de las voces era un murmullo bajo. Gente comiendo ensalada de papa y susurrando sobre lo trágico que era todo. Eran dolientes. Yo era un operador tras las líneas enemigas. Me deslicé lejos del velorio y subí silenciosamente las escaleras. La alfombra amortiguaba mis botas, un hábito que no podía romper ni siquiera en la casa de mi hermano. Llegué al dormitorio principal y entré, girando el seguro con un suave clic. La habitación estaba fría. Olía a limpiador de lavanda y aire viciado. Ya no olía a Esteban. La cama estaba hecha con precisión militar, demasiado perfecta. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando el sol de la tarde. Fui directo al calefactor cerca de la ventana. Esteban y yo teníamos un juego de niños. El buzón muerto. Si las cosas se ponían mal en casa o si teníamos un secreto que el otro necesitaba saber, teníamos escondites específicos. Esteban era una criatura de hábitos. En su último departamento, escondía su dinero extra bajo la duela del piso debajo del calentador porque el calor hacía que la madera se deformara lo suficiente como para soltarla. Me arrodillé en el piso de madera. Pasé mis dedos a lo largo de la veta. Para cualquier otra persona, parecía impecable. Para mí, vi las pequeñas marcas de arañazos en el barniz. Saqué mi bolígrafo táctico del bolsillo y encajé la punta de carburo en la ranura. Con un giro brusco, la madera saltó con un gemido que sonó como un disparo en la habitación silenciosa. Me congelé, escuchando. Abajo, el murmullo de voces continuaba. Seguro. Metí la mano en el agujero oscuro. Mis dedos rozaron polvo, aislamiento y luego metal frío. Saqué una pequeña caja fuerte gris a prueba de fuego. Tenía un teclado digital. No dudé. Marqué 0-412. El cumpleaños de mamá. Bip. Clic. La tapa se abrió de golpe. Dentro, no había dinero, ni testamento, solo una grabadora de voz digital barata y una pila de fotografías impresas unidas por una banda elástica. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras tomaba la grabadora. Mi pulgar flotaba sobre el botón de reproducción. Estaba aterrorizado. He escuchado a hombres confiados rogar por sus vidas, pero la idea de escuchar la voz de mi hermano muerto hacía que mis manos temblaran. Presioné reproducir. Javier. La voz era delgada, temblorosa. Era Esteban, pero sonaba mal. Asustado. Si estás escuchando esto, probablemente ya no estoy. No sé a quién más decirle. Fui a Sonora por un trabajo, hermano. Solo una consulta de construcción. Querían que revisara los cimientos para un rancho, pero no era un rancho. Apoyé mi cabeza contra la pared, cerrando los ojos. Era una fortaleza, susurró Esteban. Vi cosas. Búnkeres subterráneos, sistemas de ventilación diseñados para almacenamiento químico, no para personas. Y vi una reunión. Había un militar ahí, un alto mando. No escuché su nombre, pero estaba intercambiando cajas. Cajas verdes con marcas de la Sedena y del gobierno. No eran balas, Javier. Eran chips de guía. Tecnología de punta. Mi sangre se convirtió en hielo. Chips de guía. Creo que Amalia lo sabe.
La grabación continuó, su voz bajando a un susurro aterrorizado. Encontró mi cuaderno. Ha estado actuando extraño, enviando mensajes a todas horas, haciendo llamadas telefónicas. Cuelga cuando entro. Creo que ella es. La grabación se cortó con un estallido agudo de estática. Me quedé mirando el dispositivo. Mi hermano no solo fue asesinado. Fue vendido. Agarré la pila de fotos. Eran granulosas, tomadas desde la distancia con la cámara de un teléfono. La primera mostraba el rancho, muros altos, torres de vigilancia. La segunda mostraba un muelle de carga con las cajas que Esteban mencionó, M2A1 estarcido en el costado. La tercera foto me hizo dejar de respirar. Estaba borrosa, tomada a través de una ventana sucia. Mostraba a dos hombres dándose la mano. Uno era el Cuchillo, el jefe del cartel que había ordenado la ejecución de mi hermano. El otro hombre era alto, de hombros anchos, vestía un traje, pero estaba parado con la postura rígida de un oficial de carrera. Su rostro estaba sombreado por una gorra de béisbol, indistinguible. Pero conocía esa postura. Conocía ese lenguaje corporal. Ese era un soldado. Rápidamente metí la grabadora y las fotos en el bolsillo interior de mi saco. No podía dejarlos aquí. Escuché pasos en las escaleras. Pesados, lentos. Empujé la caja vacía de nuevo en el agujero y pisé la tabla del piso para colocarla en su lugar justo cuando el pomo de la puerta giraba. La puerta estaba cerrada con seguro. La manija se sacudió. ¿Javier? La voz de Amalia. Suave. ¿Estás ahí dentro? Expulsé la adrenalina de mi sistema. Abrí el seguro y abrí la puerta. Amalia estaba allí. Se veía perfecta, demasiado perfecta. Su maquillaje impecable. Su vestido negro hecho a la medida. No parecía una mujer cuyo esposo había sido decapitado hace 3 días. Parecía una mujer interpretando un papel. Solo necesitaba 1 minuto, dije, mi voz ronca. Esta era su habitación favorita. Lo sé, suspiró ella, pasando junto a mí para sentarse en el borde de la cama. Miró al suelo justo en el punto donde estaba escondida la caja fuerte, luego me miró a mí. No puedo quedarme aquí, Javier, en esta casa. Es demasiado doloroso. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, observándola de cerca. La voy a vender, dijo. Ya hablé con un agente inmobiliario. Un comprador en efectivo quiere cerrar el trato la próxima semana. Me voy a mudar a la ciudad. Empezar de nuevo. ¿La próxima semana? Dejé que se filtrara un poco de mi sospecha. Esteban ni siquiera está en la tierra. Amalia, eso es rápido. Sus ojos se entrecerraron solo por 1 segundo. La máscara resbaló. Tengo que sobrevivir, Javier, dijo fríamente. No teníamos tu pensión militar. Teníamos deudas. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Deudas, repetí. ¿Es por eso que Esteban fue a Sonora? ¿Para pagar deudas? Ella se levantó abruptamente. No me gusta tu tono. Acabo de perder a mi esposo. No necesito que su hermano me interrogue. No te estoy interrogando, mentí. Solo estoy tratando de entender. Ella pasó junto a mí, dirigiéndose a la puerta. Voy a ver a los invitados. Deberías comer algo. Te ves terrible. Salió. Esperé 5 segundos, luego la seguí. No bajé las escaleras. Me quedé en las sombras del pasillo de arriba, mirando por encima de la barandilla. Amalia se detuvo al pie de las escaleras. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Sacó su teléfono del bolsillo. Saqué mi propio teléfono, hice zoom con la cámara y enfoqué su pantalla. Estaba lejos, pero el brillo estaba alto. Escribía furiosamente. Tomé una ráfaga de fotos, esperando que la resolución fuera lo suficientemente buena. Guardó el teléfono y entró a la cocina, una sonrisa falsa pegándose en su rostro mientras saludaba a un vecino. Me retiré a las sombras y abrí la galería en mi teléfono.
Hice zoom en la última foto que tomé de su pantalla. El mensaje de texto era para un número no guardado. Amalia, estaba en el dormitorio. No sé si encontró la caja. Está preguntando sobre el viaje. Una burbuja de respuesta apareció en la pantalla en la foto. Desconocido, ¿te deshiciste de él? Amalia, todavía no. Se va esta noche. Piensa que solo soy una viuda en duelo. Desconocido, asegúrate de que se vaya o lo enterraremos junto a Esteban. Bajé el teléfono. Una calma fría y mortal me invadió. Ella no solo era infiel. Era una cómplice. Había enviado a Esteban al matadero para pagar una deuda. Y ahora estaba coordinando con sus asesinos. Miré la imagen del número desconocido de nuevo. No lo reconocía, pero conocía a alguien que lo haría. No iba a confrontarla. Todavía no. Si la derribaba ahora, el pez gordo, el oficial militar en la foto, se escaparía. Necesitaba jugar su juego. Bajé las escaleras, poniéndome mis gafas de sol para ocultar la rabia en mis ojos. Caminé justo pasando a Amalia en la cocina. Me voy, Amalia, grité. El deber llama. Cuídate, Javier, ella saludó con la mano, pareciendo aliviada. ¿Tú también?, susurré en voz baja. Caminé hacia mi camioneta, la grava crujiendo bajo mis botas. No iba a volver a la base. Iba a encontrar al único hombre en el que podía confiar, un fantasma de mi pasado que sabía cómo hacer hablar a la gente. Amalia pensaba que el problema se estaba yendo. No tenía idea. Acababa de invitar a la guerra a su puerta. No conduje de regreso a la base. Conduje hasta que la casa fue una mancha en mi espejo retrovisor. Luego me detuve en el estacionamiento vacío de una gasolinera cerrada. El motor tintineaba mientras se enfriaba, el único sonido en la muerte de la noche. Mis manos estaban firmes, pero mi mente corría a 1,000 kilómetros por hora. Tenía la evidencia, la grabadora de audio y las fotos, pero necesitaba inteligencia accionable. Necesitaba un nombre para la cara y la imagen borrosa. Busqué en mi guantera y saqué mi mochila operativa. Todo operador tiene una. Dentro había una laptop reforzada y un interceptor de señal que técnicamente no debía tener en suelo nacional. Arranqué el sistema. Tenía el número de teléfono de Amalia del chat grupal familiar. Lo ingresé en el software de rastreo. No era un clon perfecto. No podía escuchar sus llamadas sin una orden judicial, pero podía rastrear su ubicación y monitorear su uso de datos. La pantalla se llenó con un mapa. Amalia ya no estaba en la casa. El punto se movía rápido. Se dirigía al centro. Entonces apareció una notificación. Alerta bancaria. Tenía acceso a los registros financieros de Esteban. Me había hecho albacea de su patrimonio hace años por si algo le sucedía. Amalia obviamente se olvidó de eso. Observé la pantalla mientras se autorizaba una transacción. Retiro de efectivo, $200,000 MXN de un cajero automático en el distrito financiero. Viuda en duelo, murmuré para mí mismo. Estaba liquidando. Se estaba preparando para correr. No podía detenerla todavía. Si la agarraba ahora, contrataría abogados y el cartel pasaría a la clandestinidad. Necesitaba cortar la cabeza de la serpiente, no solo la cola. Cerré la laptop y puse la camioneta en marcha. Necesitaba a Mauricio. Mauricio era un fantasma. Solía trabajar para el CISEN, uno de los mejores analistas de imágenes del mundo hasta que se hartó de la política y quemó su autorización de seguridad. Ahora vivía en un patio de contenedores de envío convertido en el borde del sector industrial, rodeado de chatarra y perros callejeros. Llegué a la puerta oxidada una hora después. Una cámara de seguridad rastreó mi camioneta. Encendí mis faros. 3 largos, 1 corto. El código. La puerta se abrió con un gemido. Me estacioné y caminé hacia el contenedor principal. Mauricio estaba esperando en la puerta. Era un tipo fibroso con cabello desordenado y gafas lo suficientemente gruesas como para detener una bala. No sonrió.
Javier, dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Pareces haber pasado por una trituradora de carne. Necesito tus ojos, Mauricio, dije, entrando en la oscuridad con aire acondicionado de su laboratorio. Las paredes estaban cubiertas de monitores, el zumbido de los servidores llenaba el aire. Escuché lo de Esteban, dijo Mauricio, sentándose en su consola principal. Sus dedos volaron a través de un teclado mecánico. Lo siento, hombre. El informe oficial decía que fue un secuestro que salió mal. El informe oficial es una mentira, dije, sacando la foto de la reunión de mi bolsillo. La coloqué en su escritorio. Por esto murió. Mauricio recogió la foto. Se ajustó las gafas, entrecerrando los ojos ante la imagen borrosa del jefe del cartel y el oficial militar. El cuchillo, Mauricio identificó al mexicano inmediatamente. Una joyita. Pero, ¿quién es el otro tipo? La cara está deslavada. Demasiada sombra. Eso es lo que necesito que me digas, dije. Esteban tomó esto con un teléfono a través de una ventana sucia. ¿Puedes limpiarla? Puedo intentarlo, dijo Mauricio. Escaneala. Coloqué la foto en el escáner de cama plana. Un momento después, apareció en el monitor principal masivo. Era un desastre de píxeles y ruido. Muy bien, Mauricio se crujió los nudillos. Veamos qué podemos sacar. Empezó a trabajar. Ejecutó algoritmos para corregir la iluminación, afilar los bordes y rellenar los datos faltantes basados en la estructura esquelética. Fue un trabajo lento y agonizante. Caminé detrás de él, viendo la barra de progreso arrastrarse. ¿Crees que este tipo es militar? Preguntó Mauricio, sin apartar la mirada de la pantalla. Mira la postura, señalé, pies separados al ancho de los hombros, manos entrelazadas detrás de la espalda. Eso no es un civil. Eso es posición de descanso. Y mira la muñeca. Mauricio hizo zoom en la muñeca del hombre borroso. Ese es un reloj táctico. Mauricio asintió. Edición estándar para el Estado Mayor. Es uno de los nuestros, Mauricio, dije, la ira burbujeando de nuevo. Alguien de muy arriba. Vendieron chips de guía al cartel. Esteban se enteró. Y lo mandaron matar para encubrirlo. La computadora emitió un pitido. Procesamiento completo. Bien, dijo Mauricio, con voz tensa. Aquí vamos. Presionó una tecla. El borrón se desvaneció. Las sombras se levantaron. La cara en la pantalla se volvió nítida y clara. Dejé de respirar. La habitación pareció inclinarse hacia los lados. Conocía esa cara. La había visto 1000 veces. Había recibido órdenes de esa boca. Había saludado a ese hombre hace solo 3 días en la pista cuando me dijo que me retirara. No, susurré. No puede ser. Mauricio se volvió para mirarme, con la cara pálida. Javier, ¿lo conoces? Sí, dije, mi voz sonando distante, como si viniera de debajo del agua. Ese es el coronel Beltrán, mi oficial al mando. Mauricio maldijo en voz baja. Si Beltrán está involucrado, Javier, estás en la zona de peligro. Esto no es solo un soldado deshonesto. Esto es la agencia. Si él sabe que tienes esto. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era un mensaje de texto. Remitente, coronel Beltrán. Mensaje, Javier, sé que no estás en la base. Sé que visitaste la casa de Esteban. Necesitamos hablar. Estoy enviando un auto para recogerte. No hagas nada imprudente. Él lo sabía. Me estaba rastreando. Mauricio, dije, agarrando la foto y el disco duro que Mauricio acababa de grabar. Borra todo. Elimina los registros. Olvida que estuve aquí. ¿A dónde vas? Preguntó Mauricio, poniéndose de pie. Voy a mi departamento, dije, revisando la recámara de mi pistola oculta. Está enviando un auto.
Eso significa un equipo de limpieza. Javier, no puedes pelear contra el coronel, advirtió Mauricio. Tiene los recursos de todo el ejército. Tiene recursos, dije, caminando hacia la puerta. Pero cometió un error. ¿Cuál es? Me enseñó a matar, dije. Y acaba de darme un objetivo. Salí a la noche. La traición estaba completa. El hombre que respetaba, el hombre al que servía, era quien firmó la sentencia de muerte de mi hermano. El dolor había desaparecido ahora. Solo quedaba la misión. Y la misión era simple, sobrevivir la noche y luego quemarlos a todos hasta los cimientos. El viaje de regreso a mi departamento se sintió como una experiencia fuera del cuerpo. Las luces de la calle se desdibujaban en rayas de naranja y blanco. Mis manos estaban en el volante, pero mi mente estaba de vuelta en esa tienda polvorienta en el desierto, escuchando al coronel Beltrán dar discursos sobre honor, deber y lealtad. Honor. La palabra sabía a ceniza en mi boca. El coronel Beltrán no era solo mi jefe. Cuando me uní a la unidad, era un niño imprudente con resentimiento. Beltrán me acogió. Me entrenó. Se sentó en mi mesa durante el Día de Acción de Gracias cuando no pude ir a casa con mis padres. Conocía a Esteban. Había estrechado la mano de Esteban en mi graduación. Y todo este tiempo, estaba intercambiando misiles por efectivo con los mismos monstruos que cortaron la cabeza de mi hermano. Llegué a mi complejo de departamentos. Era un edificio de ladrillo anodino en una parte tranquila de la ciudad. No me estacioné en mi lugar asignado. Me estacioné a una cuadra de distancia en las sombras de un callejón. Observé la entrada principal. Nada se movía. Ningún sedán negro todavía. Me deslicé a través de la puerta de mantenimiento lateral, una cerradura que había forzado 100 veces cuando perdía mis llaves. Tomé las escaleras, saltándome el elevador. Los elevadores son ataúdes en una situación táctica. Cuando llegué a mi piso, no fui directo a mi puerta. Revisé el pasillo. Despejado. Deslicé mi llave en la cerradura y entré. Mi departamento estaba exactamente como lo había dejado. Una taza de café a medio beber en la mesa, una pila de correo en el mostrador. Parecía una vida normal, pero sabía que había terminado. Nunca podría vivir aquí de nuevo. Me moví al armario del dormitorio. Aparté las camisas colgadas y levanté la esquina de la alfombra. Había una tabla del piso suelta aquí también, un hábito familiar. Debajo yacía mi efectivo de emergencia, una Glock 19, 2 cargadores de repuesto, un fajo de billetes y un pasaporte falso. Agarré el arma y cargué la corredera, una bala entró en la recámara con un chasquido metálico. Mi teléfono sonó. El sonido rompió el silencio. Era fuerte, haciendo eco en las paredes. Miré la pantalla, Coronel Beltrán. Lo miré por un momento. Mi pulgar flotó sobre el botón de rechazar, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba escucharlo decirlo. Respondí y lo puse en altavoz, colocando el teléfono en la barra de la cocina mientras revisaba mis líneas de visión. Javier. La voz de Beltrán estaba calmada. Peligrosamente calmada. Asumo que estás en tu departamento. ¿Sabe dónde estoy, coronel? Dije, mi voz plana. Probablemente tiene un rastreador en mi auto. Estoy tratando de salvarte, hijo, dijo Beltrán. El tono paternal me dio ganas de vomitar. Tienes algo que no te pertenece. Inteligencia mal interpretada. Si me la traes, podemos hablar. Podemos arreglar esto. ¿Arreglarlo? Me reí. Un sonido corto y sin humor. ¿Cómo arregló a Esteban? Hubo una pausa en la línea. Un silencio pesado. Esteban estaba en el lugar equivocado, dijo Beltrán, su tono cambiando. Ya no era paternal. Era frío, clínico. Tropezó con una operación que es más grande que tú, más grande que yo. Se trata de seguridad nacional, Javier. A veces hay que hacer sacrificios para mantener la región estable. Necesitábamos esa influencia con el cartel para controlar la frontera. Les dio misiles, dije.
Le dio a un narcotraficante chips de guía de precisión. Eso no es estabilidad, Beltrán. Eso es traición. Es contención, espetó Beltrán. Y tu hermano amenazó con exponerlo. Iba a arruinar una operación de 5 años. No ordené su muerte, Javier. Pero cuando el cartel lo encontró, no podía quemar la misión por un civil. No era un civil, susurré, lágrimas picando mis ojos por primera vez. Era mi hermano y dejó que lo mataran como a un animal. Tomé una decisión de mando, dijo Beltrán. Y ahora estoy tomando otra. Estás emocional. Estás comprometido. Eres un peligro para este país. No soy un peligro para el país, coronel, dije, apretando la Glock hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Soy un peligro para usted. No hagas esto, Javier, advirtió Beltrán. Si no sales por esa puerta principal con las manos en alto en 2 minutos, no puedo protegerte. Nunca me protegió, dije. Y seguro que no protegió a Esteban. Colgué. Miré el teléfono. 2 minutos. Eso era una mentira. Si estaba hablando conmigo, su equipo ya estaba en posición. Solo me mantenía en la línea para localizar mi voz en la habitación. Apagué las luces. El departamento se sumió en la oscuridad. No fui a la puerta principal. Me moví al baño. Tenía una pequeña ventana que daba a la escalera de incendios. Puse mi mano en el pestillo de la ventana y entonces lo escuché. Un pequeño rasguño en la puerta principal. No era un golpe. Era el sonido de una ganzúa rastrillando los cilindros. No estaban tocando. No venían a arrestarme. Venían a ejecutarme. Regresé al pasillo, levantando la Glock. La cerradura hizo clic. El pomo de la puerta giró lentamente. La puerta no se abrió de golpe. Se abrió pulgada a pulgada. El cañón de un rifle con silenciador asomó por el hueco. Equipo táctico negro. Sin parches, sin banderas. Un equipo de limpieza. Se movían como profesionales. Silenciosos. Mortales. Pero cometieron un error. Pensaron que estaba atrapado. Pensaron que estaba asustado. No estaba asustado. Era el hombre que no tenía nada más que perder. Tomé aire, estabilicé mi puntería y apreté el gatillo. El disparo silenciado sonó como un libro pesado golpeando una mesa. Flip-crack. Mi bala perforó el marco de la puerta y golpeó al hombre principal en el pecho. Se dobló instantáneamente, su rifle resonando contra el piso. Pero no estaba solo. Contacto al frente. Siseó una voz desde el pasillo. 2 sombras más surgieron a través de la puerta. Se movían rápido, profesionales, barriendo la habitación con miras láser verdes. No esperé. Me lancé detrás de la isla de la cocina justo cuando una lluvia de balas masticaba la pared de yeso donde había estado parado hace un segundo. Polvo y yeso explotaron en el aire, asfixiándome. «Flash fuera», gritó uno de ellos. Cerré los ojos con fuerza y me cubrí los oídos. «Van». Una granada aturdidora estalló en la sala. Incluso con los ojos cerrados, la luz blanca quemó a través de mis párpados. Mis oídos zumbaban con un pitido agudo. Si me quedaba aquí, estaba muerto. Estos tipos eran operadores de nivel 1. No fallarían 2 veces. Agarré una pesada sartén de hierro fundido de la estufa, mi única arma además de la Glock, y la arrojé sobre el mostrador hacia el pasillo. Se estrelló contra la pared con un estruendo metálico. Los láseres giraron hacia el ruido. Esa fue mi ventana. Aparecí desde el otro lado de la isla. Vi al segundo pistolero barriendo la esquina vacía. Puse 2 balas en su armadura lateral justo debajo de la axila. Cayó jadeando. El tercer hombre, el hombre punta, giró. Estábamos a 1,5 metros de distancia, demasiado cerca para rifles. Dejó caer su arma y fue por un cuchillo. Se abalanzó. Esquivé, pero no lo suficientemente rápido.
Su hoja cortó a través de mi antebrazo, caliente y punzante. Apreté los dientes, ignorando el dolor, y clavé mi rodilla en su estómago. Se dobló. Bajé la culata de mi pistola sobre la nuca de su cuello. Golpeó el suelo y no se movió. El silencio regresó al departamento, pesado y espeso. El olor a pólvora quemada y sangre cobriza llenaba el aire. Me quedé allí jadeando, mi brazo goteando sangre sobre la madera dura. Mi teléfono en el mostrador vibró de nuevo. Coronel Beltrán. Probablemente estaba escuchando el silencio, esperando que sus hombres reportaran. Objetivo abatido. Caminé hacia el teléfono. No contesté. Lo dejé caer en el fregadero y abrí la llave. El agua corrió sobre la pantalla, ahogando la señal. No podía quedarme. Los refuerzos estarían aquí en minutos. Agarré mi mochila operativa. Tomé el disco duro con las fotos y la grabación. Miré alrededor de mi departamento una última vez. Mi vida aquí había terminado. Javier el soldado estaba muerto. Javier el fugitivo había nacido. No tomé la puerta. Salí por la ventana del baño a la oxidada escalera de incendios. El aire frío de la noche golpeó mi cara mientras bajaba apresuradamente la escalera de metal hacia el callejón. ¿Corrí? Me pegué a las sombras, evitando las luces de la calle y las cámaras de seguridad. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y la adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por una resolución fría y dura. Necesitaba un vehículo. Mi camioneta estaba quemada. La estarían vigilando. Encontré un viejo sedán estacionado en una calle lateral con poca luz. Era un riesgo, pero no tenía opción. Lo encendí puenteando los cables en 30 segundos, un truco que un mecánico me había enseñado. El motor cobró vida tosiendo. Conduje hacia el sur, lejos de la base, lejos de la ciudad. Necesitaba un fantasma. Reyes. Reyes era el mejor piloto que la Fuerza Aérea había tenido hasta que golpeó a un general por poner en peligro a su tripulación. Fue dado de baja con deshonor, pero todavía volaba. Ahora volaba carga fuera de los libros desde un aeródromo privado en el desierto. Me debía la vida. Lo había sacado de un helicóptero en llamas en una operación conjunta hace 3 años. Llegué a la cerca de malla ciclónica del aeródromo justo antes del amanecer. El hangar estaba oscuro, pero vi una luz en la pequeña oficina adjunta al costado. Entré. Reyes estaba durmiendo en un catre en la esquina, una botella de whisky en el suelo. Despierta, aviador, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Reyes se despertó de un salto, buscando una escopeta bajo su almohada. Cuando me vio, ensangrentado, sucio y con los ojos desorbitados, bajó el arma. Javier, se frotó los ojos. Te ves del carajo. Vi las noticias. Dijeron que hubo una explosión por fuga de gas en tu complejo de departamentos. No fue una fuga de gas, dije, arrojando mi bolsa sobre su escritorio. Fue un escuadrón de sicarios. Beltrán los envió. Reyes se sentó completamente despierto ahora. El coronel. ¿Por qué? Porque sé lo que le pasó a Esteban, dije. Y tengo las pruebas. Conecté el disco duro a la computadora de Reyes. Pasamos la siguiente hora revisando todo. Las fotos de los misiles, la grabación de Esteban. La cara de Reyes se ponía más pálida con cada archivo. Misiles Elfire, susurró Reyes, mirando los números de serie en las cajas en la foto. Esos son de nueva generación, guiados por láser. Si el cartel tiene esto, pueden derribar edificios gubernamentales. Pueden derribar aviones. Beltrán los vendió, dije. Pero falta una pieza. ¿Cómo supieron que Esteban estaba allí? ¿Cómo supieron exactamente cuándo agarrarlo? Saqué los datos clonados del teléfono de Amalia. No había tenido tiempo de mirar los metadatos antes del ataque en mi departamento. Rastrea la línea de tiempo, le dije a Reyes. Cruza sus mensajes de texto con el itinerario de vuelo de Esteban. Los dedos de Reyes volaron a través del teclado. Bien, aquí. Esteban reservó su vuelo el día 12.
Aterrizó en Hermosillo el 14. Sacó un registro de los mensajes de texto de Amalia. Mira esto, dijo Reyes, señalando la pantalla. El día 13, el día antes de que Esteban volara, Amalia envió un mensaje de texto a ese mismo número desconocido. No fue solo un mensaje vago. Fue una foto. Era una foto del pase de abordar impreso de Esteban. Mi estómago se revolvió. Ella no solo les dijo que venía. Les dio su número de asiento. Les dio su hora de llegada. Se los entregó en bandeja de plata. Ella lo marcó, susurré. Lo etiquetó como ganado. Reyes me miró. ¿Qué vas a hacer, Javier? No puedes ir a la policía. Beltrán es dueño de la policía. No puedes ir a la justicia militar. Beltrán es la justicia militar. Miré el mapa en la pared. Mostraba la frontera, el desierto de Sonora, el rancho. No voy a ir a la policía, dije. Voy a ir a la fuente. No puedes invadir Sonora solo, dijo Reyes. Eso es suicidio. No estoy solo, dije, mirándolo. Necesito un piloto, Reyes. Necesito a alguien que pueda volar bajo el radar. Alguien que pueda soltar una carga útil exactamente donde yo le diga. Reyes miró la pantalla, luego a mí. Miró la botella de whisky, luego la empujó lejos. Tengo una vieja avioneta de fumigación en la parte de atrás, dijo Reyes, una sonrisa sombría formándose. Motor modificado. Es fea, pero es rápida. Y tengo acceso a algún equipo especializado que sobró de los viejos tiempos. Prepárala, dije. ¿A dónde vas? Tomé un cuchillo de combate del escritorio de Reyes y probé el filo. Estaba afilado. Tengo una parada que hacer antes de cruzar al norte, dije. Necesito tener una conversación con mi cuñada. Reyes asintió. No la mates, Javier. Necesitamos su confesión para limpiar tu nombre. No la mataré, dije, caminando hacia la puerta. Pero para cuando termine, va a desear que lo hubiera hecho. La casa del lago era una estructura de vidrio y madera sentada al final de un largo camino de grava. Estaba aislada, rodeada de densos pinos que susurraban con el viento. Era el tipo de lugar al que la gente iba a esconderse. Estacioné el sedán a 1 kilómetro de distancia y caminé a través del bosque. El suelo era suave, amortiguado por capas de agujas de pino húmedas. Me moví lentamente, vigilando la casa. Las luces estaban encendidas adentro. Podía ver a Amalia moviéndose por la cocina. Sostenía una copa de vino. Se veía relajada. Se veía libre. Hacía que mi sangre hirviera. Desactivé la caja de energía externa primero. La casa se sumió en la oscuridad. Adentro, vi la silueta de Amalia congelarse. Dejó caer su copa de vino. Se rompió. Un sonido pequeño y distante. Sacó su teléfono, la pantalla iluminando su rostro lleno de pánico. Pegué mi inhibidor de señal, una pequeña caja negra que Reyes me había dado, en la barandilla del porche. La señal de su teléfono murió instantáneamente. Estaba sola. No derribé la puerta. Tenía llave. Esteban me había dado una copia hace años para emergencias. Esta definitivamente calificaba. Abrí la puerta trasera y entré a la cocina. ¿Quién está ahí?, gritó Amalia, su voz temblando. Tengo un arma. Voy a llamar a la policía. Tu teléfono no funciona, Amalia, dije desde las sombras de la sala. ¿Y no tienes un arma? Esteban odiaba las armas. No dejaba entrar una en la casa. Ella jadeó, girando. Encendí una pequeña linterna táctica, apuntándola al techo, para que la luz ambiental iluminara mi rostro. Javier. Ella retrocedió hasta golpear la isla de la cocina. Tú. Me asustaste. Se fue la luz. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí para terminar la conversación que empezamos en el estudio, dije, caminando más cerca. Mis botas resonaban pesadamente en el piso. Te lo dije.
Estoy cansada, balbuceó, sus ojos moviéndose hacia la puerta trasera. Por favor, solo vete. Estás invadiendo propiedad privada. ¿Invadiendo? Saqué un pedazo de papel doblado de mi bolsillo. Era una impresión de la foto que Reyes y yo habíamos encontrado, la foto del pase de abordar de Esteban. Creo que perdiste tu derecho a la privacidad cuando enviaste esto al cartel. Golpeé el papel contra la isla. Amalia miró hacia abajo en la luz tenue. Su rostro pasó de pálido a fantasmal. No preguntó qué era. Ella sabía. No sé qué es eso, susurró. La mentira era débil y patética. No me mientas, dije, mi voz bajando a un gruñido bajo. Vi los mensajes. Rastreé el número. Les enviaste su número de vuelo. Les enviaste su asiento. Enviaste a mi hermano al matadero. Di otro paso. Ella se derrumbó, deslizándose por los gabinetes hasta quedar sentada en el suelo sollozando. No lo sabía, gritó. No sabía que iban a matarlo. Dijeron que solo querían hablar con él. Dijeron que solo querían asustarlo para que guardara silencio. ¿Quién? Exigí. ¿Quiénes son ellos? El coronel, sollozó. El coronel Beltrán. El nombre quedó en el aire como humo. Beltrán vino a mí, confesó, sus palabras saliendo en un torrente. Hace 6 meses. Sabía sobre mis deudas de juego. Javier, debía 1 millón de pesos a un prestamista en Las Vegas. Beltrán dijo que podía hacerlo desaparecer. Dijo que Esteban se estaba entrometiendo en asuntos del gobierno. Dijo que si solo lo vigilaba, rastreaba sus viajes, la deuda quedaría saldada. La miré fijamente. Era tan mundano, tan pequeño. Mi hermano murió porque a su esposa le gustaba jugar póker y no podía pagar su cuenta. ¿Cambiaste su vida por 1 millón de pesos?, pregunté disgustado. No pensé que moriría, gimió. Beltrán prometió. Dijo que solo lo detendrían en Sonora por unos días hasta que se hiciera el trato. Luego vi las noticias. Vi el vídeo. Ella me miró, el rímel corriendo por su rostro. Yo también soy una víctima, Javier. Estaba asustada. Beltrán dijo que si le decía a alguien, yo sería la siguiente. No eres una víctima, dije fríamente. Eres un activo, y tu contrato acaba de expirar. Acerqué una silla y me senté frente a ella. Vas a escribirlo, dije. Todo. Las fechas, las reuniones con Beltrán, los pagos. Vas a confesar conspiración para cometer asesinato. No puedo. Ella sacudió la cabeza. Beltrán me matará. Si no lo haces, me incliné, te dejaré aquí, apagaré el inhibidor de señal y le haré saber a Beltrán que hablaste conmigo. ¿Cuánto tiempo crees que durarás entonces? Ella me miró fijamente, temblando. Sabía la respuesta. Escribe, ordené, arrojando un cuaderno y una pluma al suelo. Durante la siguiente hora, ella escribió. Soltó todo. Como Beltrán la usó para plantar la idea del viaje a Sonora en la cabeza de Esteban. Cómo actualizaba al cartel sobre sus movimientos. Era un manifiesto de traición. Cuando terminó, me entregó el cuaderno. ¿Y ahora qué? Susurró. ¿Vas a matarme? Me levanté, guardando el cuaderno en el bolsillo. La miré desde arriba. Parte de mí, la parte que vio la cabeza de Esteban rodar en esa tableta, quería acabar con ella. Sería fácil. Un rápido chasquido del cuello. Pero eso era demasiado bueno para ella. No, dije. No voy a matarte. La muerte es un escape. No mereces escapar. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El aire fresco de la noche entró. Llamé a la policía estatal hace 10 minutos, dije. Están en camino. Les envié los archivos digitales. Saben sobre el juego. Saben sobre los mensajes. Javier, por favor, rogó, tratando de levantarse. No puedes dejarme.
Beltrán me alcanzará en prisión. Entonces es mejor que esperes que te den una celda solitaria, dije, saliendo al porche. Caminé por el camino de entrada. Detrás de mí, la escuché gritando mi nombre, pero no miré atrás. Vi las luces azules parpadeantes de las patrullas girando hacia la carretera principal a la distancia. Me deslicé en el bosque, desvaneciéndome antes de que llegaran los policías. Tenía la confesión. Tenía el vínculo con Beltrán. Tenía la ubicación del rancho. La guerra doméstica había terminado. Amalia estaba acabada. Beltrán estaba expuesto, aunque aún no lo sabía. Ahora, era hora de la verdadera guerra. Llegué a mi auto y marqué a Reyes. «Está hecho», dije. «¿Está listo el pájaro?» «Está cargada y con combustible», la voz de Reyes crujió. «Pero Javier». Miré los escaneos satelitales del rancho. No es solo una casa, es una fortaleza. Tienen defensas tierra-aire. Bien, dije, encendiendo el motor. Eso significa que están en casa. Conduje hacia el aeródromo. Ya no era solo un soldado. Era un verdugo. Y la ejecución estaba programada para el amanecer. El aeródromo olía a combustible de aviación y café rancio. Era un cementerio de aviones viejos, Cessnas oxidados, fuselajes desmantelados y una máquina de aspecto feo y malo sentada en la pista. Era un Air Tractor, una avioneta de fumigación pintada de negro mate. Pero bajo las alas, las boquillas de rociado habían desaparecido. En su lugar había puntos duros para tanques de combustible externos. Reyes estaba en la cabina ejecutando diagnósticos. Miró hacia abajo cuando me acerqué, arrojando una pesada bolsa de lona sobre el ala. «No es bonita», gritó Reyes sobre el zumbido de la hélice. «Pero vuela bajo y lento. Nos pegaremos al terreno. El radar no nos verá a menos que estén buscando tráfico terrestre». Subí al ala y me até en el asiento trasero. Estaba apretado, oliendo a aceite y sudor. Me puse unos auriculares. «¿Qué pasa con la carga útil?», pregunté, revisando las comunicaciones. «No puedo llevar misiles en esta cosa, Javier», dijo Reyes, su voz crujiendo en mi oído. «No soy un jet de ataque. Soy el relevo». Golpeó una pantalla en su tablero. «AKE, una frecuencia de entrenamiento para un dron Ripe de la patrulla fronteriza que actualmente merodea sobre la frontera de Arizona», explicó Reyes. «Técnicamente está en un bucle de vigilancia, pero logré tomar prestado su sistema de control de fuego. Lleva 2 misiles AGM-114 Elfire». «¿Secuestraste un dron de EU?» pregunté. «Prefiero el término reasignación remota», Reyes sonrió, aunque sus ojos estaban serios. «Pero aquí está el truco. No puedo apuntarlo. La encriptación es demasiado pesada. El dron necesita un bloqueo de objetivo duro desde el suelo. Un designador láser». Me pasó un dispositivo pesado y cuadrado envuelto en lona verde. Un SOFLAM, marcador de adquisición láser de fuerzas de operaciones especiales. «Tienes que acercarte a 2,000 metros de la villa principal», dijo Reyes. «Tienes que pintar el techo. Mantén el láser estable durante 10 segundos. El dron ve el láser, bloquea. Y yo aprieto el gatillo desde aquí arriba». 2,000 metros, repetí. «Eso es dentro de su perímetro». «Sí», dijo Reyes, acelerando el motor. «Por eso tú eres la infantería y yo soy el taxi. ¿Estás listo para empezar una guerra?» «Vuela el avión, Reyes». Despegamos hacia la oscuridad. El vuelo fue brutal. No volamos sobre las montañas. Volamos a través de ellas. Reyes se pegó a los cañones. Las ruedas del avión apenas rozaban las copas de los arbustos de mezquite. Mi estómago caía con cada inmersión y giro, pero me mantuve enfocado. Revisé mi equipo: rifle carabina, 5 cargadores, silenciador, la Glock, un cuchillo de combate y el designador láser. Sin portaplacas blindado, demasiado pesado para la caminata, solo un arnés de pecho y uniforme negro. Sin banderas, sin identificación.
Si moría allá abajo, era solo un bandido en el desierto. Cruzando la línea en 3, 2, 1, susurró Reyes. Estábamos en Sonora. El paisaje no cambió, pero la sensación sí. El aire se sentía más pesado. Hostil. Zona de descenso acercándose, anunció Reyes. Te dejaré en un salar seco a 8 kilómetros al este del rancho. Es lo más cerca que puedo llegar sin alertar a sus centinelas. El avión disminuyó la velocidad, la bocina de advertencia de pérdida sonando suavemente. Reyes inclinó las alas. Ve. No tenía paracaídas. Solo nos movíamos a 60 nudos, a 1,5 metros del suelo. Me desabroché, salí al puntal y salté. Golpeé la tierra dura y rodé. El impacto sacudió mis dientes, pero me levanté en cuclillas, arma levantada. El avión negro se inclinó con fuerza y desapareció en el cielo nocturno. El ruido del motor se desvaneció rápidamente. Estaba solo. Revisé mi GPS. 8 kilómetros, terreno accidentado, cactus, roca y silencio. Me moví. No corrí. Me volví un fantasma. Me moví con el ritmo del viento, haciendo una pausa cada pocos pasos para escuchar. El desierto nunca es verdaderamente silencioso. Los coyotes aúllan, los insectos zumban. Pero yo escuchaba los sonidos antinaturales, el crujido de una bota, el sonido de una corredera, el murmullo de una radio. Me tomó 2 horas llegar a la cresta que dominaba el rancho. Cuando coroné la colina y miré hacia abajo, mi aliento se detuvo en mi garganta. No era un rancho. Era una fortaleza. Reflectores bañaban el perímetro en luz diurna artificial. Muros de concreto de 4 metros rematados con alambre de púas. Torres de guardia en cada esquina con ametralladoras pesadas. En el centro se encontraba la villa principal, una mansión masiva con una piscina azul que brillaba en la oscuridad. Levanté mis binoculares. Había hombres armados por todas partes. Patrullas y camionetas, hombres en los muros. Escaneé la villa. En el balcón, vi un movimiento. Un hombre con una camisa de seda se reía, sosteniendo una botella de tequila. Él cuchilló. Sentí la rabia dispararse en mi pecho, caliente y cegadora. Ese era él, el hombre que dio la orden. Tengo ojos en el objetivo, susurré en mis comunicaciones. Copiado, la voz de Reyes volvió delgada y llena de estática. Estoy orbitando a 12,000 pies. El dron está fuera de línea, pero en espera. Ponte en posición. Pinta el techo. Necesitaba acercarme más. El láser tenía un alcance efectivo máximo, pero con el polvo en el aire, necesitaba estar a menos de 1,5 kilómetros para asegurar un bloqueo sólido. Bajé por la cresta, deslizándome a través de un barranco que conducía hacia el muro este. Era un punto ciego en los reflectores. Estaba a 300 metros de mi posición de disparo cuando lo escuché. Una ramita se rompió. Me congelé, fundiéndome con las sombras de una gran roca. A 3 metros de distancia, una patrulla emergió de la maleza. 3 hombres, sicarios del cartel. No eran guardias borrachos y descuidados. Llevaban chalecos tácticos y ópticas de visión nocturna. Estos eran los profesionales. Tenían un perro, un pastor alemán. El perro se detuvo. Levantó la cabeza, olfateando el aire. Miró directo a mi roca. Gruñó. ¿Qué pasó? Susurró uno de los guardias. El perro ladró, tirando de la correa. ¡Contacto! Gritó el guardia. Abrieron fuego. Las balas astillaron la roca a centímetros de mi cara, enviando fragmentos de piedra a mi piel. El silencio de la noche se hizo añicos. Devolví el fuego, derribando al hombre con el perro, pero los otros 2 se lanzaron a cubrirse. Reyes. Grité en el micrófono mientras las rondas masticaban la tierra a mi alrededor. Estoy comprometido. Estoy recibiendo fuego pesado. Retírate. Gritó Reyes. Aborta. Negativo, espeté, cambiando cargadores.
No me voy sin él. Las sirenas comenzaron a aullar dentro del complejo. Los reflectores barrieron hacia el barranco. Las camionetas estaban acelerando sus motores. Estaba inmovilizado, superado en número 51, y todavía estaba demasiado lejos para usar el láser. Miré a la villa. Miré el muro de hombres que venía hacia mí. La única salida era a través. La tierra a mi alrededor estalló en pequeños géiseres de polvo. Las balas chasqueaban sobre mi cabeza. Crack, crack, crack. Sonidos que había escuchado en pesadillas durante una década. Estaba inmovilizado detrás de una losa de arenisca. La única cobertura en un barranco que se estaba convirtiendo rápidamente en una trampa mortal. 2 guardias estaban suprimidos, pero el rugido de los motores se hacía más fuerte. Las técnicas, camionetas pick-up con ametralladoras montadas, se estaban acercando. Reyes, estatus, grité, cambiando un cargador fresco en mi carabina. Te están sacando, la voz de Reyes estaba tensa en mi auricular. Veo 3 vehículos viniendo desde la puerta norte. Tienes 60 segundos antes de estar rodeado. No tenía 60 segundos. Tenía tal vez 10. Miré a los 2 guardias delante de mí. Se estaban comunicando, moviéndose para flanquear. Eran buenos, pero cometieron el error de pensar que yo era solo un hombre con un arma. Saqué una granada aturdidora de mi chaleco, quité el seguro y la cociné por un segundo. La arrojé sobre la roca. Aterrizó justo entre ellos. Van. La luz blanca convirtió la noche en día por una fracción de segundo. Los guardias gritaron, cegados. Rompí la cobertura. No huí. Corrí hacia ellos. Puse 2 balas en la placa de pecho del primer hombre, derribándolo. El segundo hombre estaba balanceando su rifle ciegamente. No disminuí la velocidad. Clavé mi hombro en su pecho, llevándolo al suelo, y terminé la pelea con mi cuchillo. Fue brutal. Trabajo silencioso. Objetivo abatido, susurré sin aliento. Javier, tienes que retroceder, gritó Reyes. Ve al punto de extracción. Negativo, dije, agarrando la radio del guardia. Si me retiro, pierdo el elemento sorpresa. Creen que estoy huyendo. Voy a darles exactamente lo que no esperan, voy a entrar. Las camionetas coronaban la cresta detrás de mí, sus faros barriendo el suelo del desierto. Estaban buscando a un corredor en campo abierto. No buscaban una sombra abrazando la base de su propio muro perimetral. Corrí los últimos 50 metros hasta el masivo muro de concreto de la fortaleza. Tenía 4 metros de alto, rematado con alambre de púas. Presioné mi espalda contra el concreto frío. Las camionetas pasaron rugiendo junto a mí, dirigiéndose al desierto para cazar un fantasma que no estaba allí. Estaba en el punto ciego, el ojo del huracán. Estoy en el muro este, dije, revisando el designador láser. Voy a pintar el techo desde la parte superior del muro. Prepara el dron. Saqué un gancho de agarre de mi cinturón, fibra de carbono ligera. Lo arrojé. Atrapó el poste de metal del alambre de púas. Trepé. Mis músculos ardían. La adrenalina comenzaba a cuajarse en agotamiento, pero la imagen de la cara de Esteban me mantenía en movimiento. Llegué a la cima, cortando cuidadosamente el alambre con mi multiherramienta. Me impulsé hacia arriba y miré hacia el complejo. Era una ciudad de pecado. Había barracas, un garaje y en el centro, la villa principal. Brillaba con luces. Podía ver la piscina. Podía ver el patio donde el cuchillo seguía bebiendo, inconsciente de que la muerte estaba sentada en el muro de su jardín. Descolgué el láser Soflam. Lo apoyé en la repisa de concreto. Miré a través del visor. La retícula se asentó justo en el techo de terracota de la villa. Tengo visual, dije, mi pulso estabilizándose. El láser está caliente. Pintando el objetivo ahora. Apreté el gatillo. Un rayo invisible de energía infrarroja salió disparado, golpeando el techo. Esperando bloqueo, dije. Vamos, Reyes. Deja caer el martillo.
Silencio en la línea. Reyes, yo. No puedo obtener un bloqueo, dijo Reyes, su voz entrando en pánico. El dron no ve el punto. ¿Qué quieres decir? Sí sé. Lo estoy pintando. Está iluminado como un árbol de Navidad. Están interfiriendo, dijo Reyes. Tienen un sistema de contramedidas electrónicas, ECM, en el techo. Está dispersando la firma láser. El misil no puede ver el objetivo a través del ruido electrónico. Mi corazón se hundió. Por supuesto que tenían ECM. Compraron misiles del gobierno de EU. A través de Beltrán. Compraron el escudo para protegerlos también. Beltrán les vendió el paquete completo. ¿Puedes disparar a ciegas? Pregunté. Solo déjalo caer en las coordenadas. Demasiado arriesgado, dijo Reyes. Si fallo por 3 metros, golpeo las barracas de los rehenes o te golpeo a ti. Necesito un bloqueo duro. Miré a la villa. La distancia era de 200 metros. El patio entre la casa y yo era una zona de muerte abierta. Sin cobertura, solo césped cuidado y caminos de piedra. Tenemos una opción, dijo Reyes, su voz grave. Tienes la baliza física en tu bolsa. ¿El estrobo ir? Sí, dije tocando el pequeño disco negro en mi bolsa. Ese estrobo corta a través de la interferencia, dijo Reyes. Pero el dron necesita verlo claramente. No puedes simplemente tirarlo en el patio. Tienes que colocarlo en el techo o dentro de la casa. Miré fijamente a la villa. ¿Quieres que entre a la casa principal?, dije rotundamente, pase a 50 guardias armados, suba las escaleras y coloque una baliza en el techo. Es la única manera, Javier, o abortamos. Miré al cuchillo. Se reía de nuevo. Estaba levantando una copa a la luna. Parecía tan feliz. No abortamos, dije, desenganchando el gancho de agarre. Javier, esa es una misión suicida, advirtió Reyes. Una vez que estés adentro, no hay salida. No puedo proporcionar apoyo aéreo hasta que esa baliza esté activa. Entonces es mejor que estés listo para disparar en el segundo en que la encienda, dije. Revisé mi munición. 3 cargadores restantes, una granada aturdidora, un cuchillo. Tomé una respiración profunda. El aire del desierto olía a salvia y violencia inminente. Voy a entrar en la caja de muerte, dije. Me dejé caer del muro, aterrizando suavemente en el césped cuidado del santuario interior del cartel. Estaba adentro, y no había vuelta atrás. El césped estaba suave bajo mis botas, húmedo por el rocío. El olor a cloro de la piscina era abrumador, enmascarando el aroma metálico de la sangre secándose en mi uniforme. Estaba a 50 metros de la puerta trasera de la villa. Podía escuchar música retumbando desde adentro. Mariachi mezclado con risas. Estaban celebrando. Estaban brindando por su dinero, por su poder, por el hecho de que eran intocables. Me moví a través de las sombras del jardín, usando las palmeras como cobertura. Vi a un centinela de pie junto a las puertas corredizas de vidrio del patio. Estaba encendiendo un cigarrillo. Su rifle colgado perezosamente sobre su hombro. Ya no tenía silenciador. Se había derretido durante la pelea en el barranco. El silencio era un lujo que no podía permitirme. Salí de la oscuridad. Levanté mi carabina. El centinela levantó la vista. La llama de su encendedor iluminó la conmoción en sus ojos. Van. Van. El doble toque destrozó la noche. El guardia se desplomó hacia atrás a través de la puerta de vidrio, el panel explotando en 1000 fragmentos brillantes. La música se detuvo instantáneamente. Es la hora del show. Susurré. No me cubrí. Corrí. Golpeé el patio a toda velocidad, lanzándome a través del marco de la puerta destrozada justo cuando los primeros gritos de alarma estallaron desde adentro. Rodé por el piso de mármol de la sala principal y aparecí detrás de una pesada mesa de comedor de roble. La habitación era masiva. Candelabros, pinturas con marcos dorados,
muebles de cuero y unos 10 hombres, sicarios con trajes caros, buscando sus armas. Contacto. Mátenlo, contacto. La habitación explotó. Las balas desgarraron la mesa de roble, enviando astillas volando a mi cara. Los jarrones se rompieron. El yeso llovió del techo. Era ensordecedor. Me levanté disparando ráfagas controladas. No estaba disparando a lo loco. Estaba eligiendo objetivos. Un hombre cerca del bar cayó. Otro tratando de flanquearme por la escalera recibió una bala en la pierna y cayó gritando. Me moví. Quedarse estático significaba la muerte. Salté sobre la mesa, deslizándome por el piso pulido hacia la cobertura de una columna de mármol. Saqué el seguro de mi última granada aturdidora y la arrojé al centro de la habitación. ¡Bum! La conmoción sacudió las tablas del piso. Gritos de confusión siguieron. Me lancé hacia adelante, despejando la habitación. Izquierda, derecha, centro. Mi carabina hizo clic vacía. Dejé caer el cargador, agarré uno fresco de mi chaleco y lo golpeé en su lugar. Cargué. Escaleras. Grité a nadie. Adrenalina inundando mi sistema como combustible para cohetes. Llegué a la gran escalera. La baliza tenía que ir al techo. Eso era 3 pisos arriba. Una sombra se asomó en la parte superior del descanso. Un artillero pesado con una escopeta automática. Disparó. Boom. El barandal junto a mi mano se vaporizó en aserrín. Me tiré plano en los escalones, la madera mordiendo mis costillas. Disparé ciegamente hacia arriba a través de la barandilla. Escuché un gruñido, luego el golpe pesado de un cuerpo cayendo por las escaleras pasando junto a mí. Subí a duras penas, mis pulmones ardiendo. Estaba sangrando por una docena de cortes y mi hombro izquierdo palpitaba donde un pedazo de metralla se había alojado, pero no podía detenerme. Segundo piso, suites de dormitorio. Más guardias salieron de las habitaciones. Era un caos a corta distancia. Usé la culata de mi rifle para aplastar una cara, disparé a quemarropa a otro. Fue un trabajo feo y brutal. Recibí un impacto. Una bala rozó mi muslo, ardiendo como un atizador caliente, pero el hueso aguantó. Reyes. Grité en las comunicaciones, pateando la puerta de acceso al techo. Ya casi estoy ahí. Prepárate. Estoy orbitando, gritó Reyes de vuelta. Necesito esa baliza activa. Javier, tengo bloqueo de misil pendiente. Irrumpí en el techo. El aire fresco de la noche golpeó mi cara empapada de sudor. Estaba en la cima de la villa. La vista era panorámica. Podía ver el caos abajo en el patio. Cientos de hombres pululando como hormigas, camionetas circulando. Corrí al centro del techo cerca de una unidad masiva de aire acondicionado. Metí la mano en mi bolsa y saqué el estroboir. Lo golpeé contra la carcasa de metal de la ventilación. Giré la tapa. Una luz infrarroja brillante y pulsante comenzó a destellar, invisible a simple vista, pero un faro brillante para el dron arriba. La baliza está caliente. Grité. Envíalo. Envíalo ahora. Tono, gritó Reyes. Tengo tono. Misil fuera. Impacto en 10 segundos. 10 segundos. Me giré para correr, para saltar a la piscina y buscar cobertura. Clic. El sonido de un martillo golpeando una recámara vacía. Me congelé. Me giré lentamente. De pie junto a la puerta de acceso al techo, rodeado por 6 guardias fuertemente armados, estaba el cuchillo. Ya no sonreía. Llevaba un traje blanco manchado de hollín. Sostenía una pistola Desert Eagle chapada en oro apuntando directamente a mi frente. Me has causado muchos problemas, mexicano, escupió Cuchilló, su voz temblando de rabia. Lo miré. Miré el arma. Luego miré al cielo negro detrás de él. Sonreí. Una sonrisa rota y sangrienta. Tira el arma, ordenó Cuchilló, acercándose más, o te vuelo los sesos aquí mismo.
Dejé caer mi rifle vacío. Resonó en las tejas del techo. Levanté mi mano lentamente. Llegas demasiado tarde, susurré. ¿Tarde para qué? Se burló Cuchillo. ¿Tu rescate? Nadie viene por ti. Lo miré a los ojos. No pedí un rescate, dije. Pedí lluvia. Vi la confusión en sus ojos. Entonces lo escuché, un sonido silbante, agudo, chillando desde los cielos. El misil Elfire rompió la barrera del sonido justo antes del impacto. El sonido silbante no era un ruido. Era una presión física que perforaba mi cráneo. Era el sonido del juicio cayendo a Mach 1. 3. El Cuchillo miró hacia arriba, sus ojos abriéndose mientras la comprensión lo golpeaba. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. No esperé a ver el impacto. Giré sobre mis talones, mis botas encontrando agarre en las tejas de terracota, y me lancé hacia el borde del techo. Corrí 3 pasos. 1, 2, 3. Y arrojé mi cuerpo al vacío, apuntando al rectángulo azul brillante de la piscina, 3 pisos abajo. Estaba en el aire cuando el mundo terminó. Crack boom. La onda expansiva me golpeó como un puño invisible gigante. No solo me empujó, me aplastó fuera del cielo. El calor fue instantáneo, una ola abrasadora que chamuscó el cabello en la nuca de mi cuello. Aunque estaba cayendo lejos de la explosión, golpeé el agua con fuerza. El impacto me sacó el aire. Pero el agua salvó mi vida. Me sumergí profundo, el líquido fresco envolviéndome, silenciando el rugido del apocalipsis arriba. Por un segundo, fue pacífico. Floté en el silencio azul, viendo burbujas subir. Entonces los escombros comenzaron a llover. Trozos de concreto, madera en llamas y acero retorcido se estrellaron en la piscina, hundiéndose como piedras a mi alrededor. El agua comenzó a agitarse, volviéndose gris con polvo y ceniza. Una losa masiva del techo aterrizó a 3 metros de distancia, creando una onda expansiva bajo el agua que sacudió mis costillas. Pateé fuerte, mis pulmones gritando por aire. Necesitaba salir a la superficie. Rompí el agua, jadeando. El aire era irrespirable. Estaba espeso con yeso pulverizado, humo y el hedor acre de explosivos de alto poder. Me arrastré hasta el borde de la piscina, tosiendo violentamente. Me limpié el limo de los ojos y miré hacia arriba. La villa había desaparecido. El misil Elfire no solo había dañado la casa. La había destripado. El techo era un cráter. El segundo piso se había derrumbado sobre el primero. Los incendios rugían en las ruinas, proyectando largas sombras danzantes contra las paredes rotas. El patio era una escena del infierno. La onda expansiva había derribado las palmeras. Los sicarios que habían estado rodeando la casa estaban esparcidos en el suelo. Algunos gimiendo, otros quietos. Las camionetas estaban volcadas, sus ventanas voladas. Reyes. Toqué mi auricular. Estática. La explosión había frito las comunicaciones. Estaba solo. Me saqué de la piscina, mi cuerpo pesado, el agua escurriendo de mi uniforme. Mis oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar el crujido de las llamas. Revisé mi equipo. Mi rifle había desaparecido, vaporizado en el techo. Mi cuchillo todavía estaba en su funda. Mi Glock todavía estaba en su funda, aunque no sabía si el percutor había sobrevivido al impacto y al agua. Saqué la pistola y cargué la corredera. Expulsé la bala mojada y metí una fresca en la recámara. Caminé hacia la ruina ardiente de la villa. No me iba todavía. Tenía que confirmar la baja. En mi línea de trabajo, no asumes. Verificas. Trepé sobre un montón de escombros que solía ser la gran escalera. El calor era intenso, ampollar mi piel. Ayúdame. Miré hacia abajo. Un guardia estaba inmovilizado bajo una columna de mármol, extendiendo una mano polvorienta. Pasé junto a él. No era médico. Esta noche no. Llegué a lo que quedaba de la sala. El techo se había derrumbado completamente aquí,
creando una montaña de escombros en el centro. Y allí, cerca de la base del montón, vi algo brillando a la luz del fuego. ¿Oro? Era la Desert Eagle. Me acerqué, moviendo una pesada viga de madera a un lado. El cuchillo estaba allí. Había caído con el techo. Estaba medio enterrado bajo una losa de concreto que le había aplastado las piernas. Estaba cubierto de polvo gris, su traje blanco hecho jirones. La sangre apelmazaba su cabello y corría por su rostro en riachuelos oscuros. Estaba vivo, apenas. Tosió, espuma rosada burbujeando en sus labios. Levantó la vista y me vio parado sobre él. Sus ojos estaban vidriosos, llenos de dolor y confusión. Trató de alcanzar el arma de oro, que yacía a solo unos centímetros de su mano. Sus dedos se movieron, rascando el polvo, pero no tenía la fuerza para levantar el brazo. Enfundé mi Glock. Caminé y pateé el arma de oro lejos. Patinó por el suelo y desapareció en las sombras. Cuchilló me miró. Trató de hablar, pero solo salió un sonido sibilante. Tú. Rasposo, su voz sonaba como piedras moliéndose. Destruiste todo. Mataste a mi hermano, dije. Mi voz estaba calmada, sin ira, sin gritos, solo una declaración de hechos. Negocios. Cuchilló tosió, sangre salpicando su barbilla. ¿Eran? Solo negocios. No, dije, agachándome para que nuestras caras estuvieran al nivel. Negocios es intercambiar bienes. Asesinar a un hombre frente a una cámara por un favor político. Eso no son negocios. Metí la mano en mi bolsillo. El agua lo había empapado todo, pero el objeto que buscaba era de plástico, impermeable. Saqué la foto laminada de Esteban, la que llevaba en mi billetera. Estaba sonriendo, de pie junto a la maqueta del puente baluarte. La sostuve para que Cuchilló pudiera verla. Míralo, ordené. Cuchilló trató de apartar la mirada, pero no podía moverse. Fue obligado a mirar la cara del hombre que había decapitado. Eso fue lo último que vio mi hermano, dije. Te vio a ti. Vio tu máscara. Vio tu cuchillo. Ahora, lo último que ves tú, es a él. Metí la foto en el bolsillo del pecho del traje arruinado de Cuchilló, justo sobre su corazón. ¿Quién eres? Susurró Cuchilló, sus ojos atenuándose. Me levanté. El fuego rugía a nuestro alrededor, consumiendo el imperio que había construido sobre sangre y huesos. Soy las consecuencias, dije. Saqué mi Glock. No hice un discurso. No dije una frase genial de película. No dudé. Apunté a la cabeza. Van. El disparo resonó en la habitación en llamas. Final y absoluto. El Cuchilló se quedó quieto. El carnicero estaba muerto. Me quedé allí por un momento, mirando el cuerpo. Esperé la sensación de alivio, que el peso se levantara de mi pecho, pero no lo hizo. El dolor todavía estaba allí. El agujero que Esteban dejó todavía estaba allí. La venganza no te cura. Solo equilibra el libro de cuentas. Me alejé del cadáver. Las sirenas se hacían más fuertes ahora. Policía local, tal vez incluso el ejército mexicano. La explosión habría despertado a todo el estado. Tenía que moverme. Salí de las ruinas, volviendo al patio. El humo proporcionaba cobertura, ocultándome de los pocos sobrevivientes que tropezaban en la oscuridad. Me dirigí al muro norte. Se había derrumbado parcialmente por la onda expansiva. Trepé por el montón de ladrillos y me dejé caer al suelo del desierto en el exterior. Comencé a correr. Corrí de regreso al desierto oscuro y vacío, lejos del fuego, lejos de la muerte. Mis piernas ardían. Mis pulmones dolían, pero seguí moviéndome. Tenía una parada más que hacer, un cabo suelto más que atar. El cartel se había ido. Amalia estaba bajo custodia. Pero el hombre que vendió los misiles, el hombre que vendió a mi hermano, todavía estaba sentado en una cómoda oficina en la Ciudad de México. Coronel Beltrán. Miré hacia las estrellas.
Voy por usted, señor, susurré al viento. La noche del desierto era fría, pero no la sentía. Caminé durante 8 kilómetros a través de la maleza hasta que llegué al salar. Mis botas eran pesadas, mi cuerpo estaba golpeado, pero mi mente estaba clara. Una forma oscura descendió del cielo. Reyes. Aterrizó la avioneta en la tierra dura, levantando una tormenta de polvo. La cabina se abrió de golpe. ¡Sube!, gritó Reyes. Tenemos compañía en el radar. Subí al ala y me até en el asiento trasero. Mientras despegábamos, miré hacia abajo una última vez. A la distancia, una columna de humo naranja se elevaba hacia el cielo. El rancho estaba ardiendo. El monstruo estaba muerto, pero la cabeza de la serpiente aún respiraba en la capital. No volamos de regreso al aeródromo. Reyes nos llevó volando bajo el radar a una pista privada en Texas, cruzando al otro lado para seguridad temporal. No hizo preguntas. Solo me entregó un teléfono desechable y un cambio de ropa limpia. ¿Y ahora qué?, preguntó Reyes, apoyándose contra el avión. Saqué el disco duro de mi bolsa. Estaba golpeado, polvoriento, pero intacto. Ahora, dije, dejamos caer la otra bomba. Pasaron 3 semanas para que el polvo se asentara. No me escondí en una cueva. Me escondí a plena vista. Alquilé una pequeña habitación en un motel a las afueras de CDMX, observando, esperando. No iba a dispararle al coronel Beltrán. Una bala era demasiado rápida. Una bala lo convertiría en un mártir. Quería destruirlo. Quería despojarlo de su rango, su pensión, su honor y su libertad. Quería que se pudriera en una celda sabiendo que un soldado raso lo puso allí. Esperé el día de la audiencia en el Senado sobre seguridad fronteriza. Fue televisada. El coronel Beltrán era el orador principal. Me senté en mi habitación de motel viendo la televisión. Beltrán lucía elegante en su uniforme de gala, las medallas brillando bajo las luces del estudio. Hablaba sobre seguridad e integridad. Abrí mi laptop. Había preparado un correo electrónico masivo. Destinatarios: El Universal, Reforma, Aristegui Noticias, el Fiscal General y el Comité de Supervisión del Senado. Adjuntas estaban las fotos de los misiles, la grabación de audio de Esteban, las transferencias bancarias del cartel a una cuenta en el extranjero vinculada a una empresa fantasma de Beltrán, y la confesión que Amalia había escrito en el cuaderno. Presioné enviar. En la pantalla de televisión, un murmullo recorrió la sala. Un asistente susurró algo al oído del senador. El senador miró su tableta, su rostro poniéndose pálido. Miró a Beltrán. «Coronel», dijo el senador, interrumpiendo el discurso de Beltrán. «Acabamos de recibir unos documentos inquietantes». Beltrán parecía confundido. «Senador, documentos sobre la venta no autorizada de sistemas de guía Elfire al cartel de Sonora», dijo el senador, su voz temblando de ira. Beltrán se congeló. El color desapareció de su rostro. Miró a la cámara por una fracción de segundo. Me miró directo a mí. Tomé el teléfono desechable y marqué el número personal de Beltrán. Observé la televisión. Beltrán metió la mano en su bolsillo y contestó. «Hola», susurró, su voz temblando. «Jaque mate, coronel», dije. Beltrán dejó caer el teléfono. Las puertas de la Cámara del Senado se abrieron de golpe. La policía militar entró marchando. No una guardia de honor. Llevaban esposas. Observé cómo le arrancaban las estrellas de los hombros en televisión en vivo. Observé cómo esposaban sus manos detrás de su espalda. Las mismas manos que habían firmado el trato que mató a mi hermano. Fue arrastrado fuera de la sala, un hombre arruinado. Apagué la televisión. Empaqué mi bolsa. No me quedaba nada aquí. Javier el soldado estaba muerto. Javier el hermano había cumplido con su deber. Conduje hacia el norte. Me detuve solo una vez. Estacioné mi auto en una colina que dominaba el cementerio en mi ciudad natal, Monterrey. Era un martes gris y lluvioso. Usé mis binoculares.
Vi a mis padres parados junto a la tumba de Esteban. Se veían más viejos, más frágiles, pero se veían en paz. La verdad había salido a la luz. Sabían que Esteban no era un criminal. Sabían que murió como un héroe tratando de exponer la corrupción. Su nombre estaba limpio. Quería bajar allá. Quería abrazar a mi mamá. Quería decirle a mi papá que lo sentía, pero no podía. Para el mundo, yo era un operador rebelde, un justiciero. Si regresaba, pasaría el resto de mi vida en una celda junto a Beltrán. Tenía que permanecer muerto para que ellos pudieran vivir en paz. Bajé los binoculares. Puse una mano en el tablero. Descansa tranquilo, hermanito, susurré. La deuda está pagada. Puse el auto en marcha y me alejé, incorporándome a la autopista. El camino por delante era largo y vacío. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me asustaba. Ahora era un fantasma, y los fantasmas pueden ir a cualquier parte. Historia terminada. Gracias por acompañarme en este viaje. Tengo una pregunta seria para ustedes hoy. Si estuvieran en mis botas parados en ese techo con el misil en camino, ¿habrían apretado el gatillo o se habrían alejado y dejado que la ley se encargara? Honestamente quiero saber qué harían. Déjenme saber en los comentarios desde donde están viendo. ¿Están en la Ciudad de México, Bogotá, Madrid, Buenos Aires? Representa a tu ciudad. Y escuchen, escribo estas historias para ustedes. Díganme qué misión debería tomar a continuación. ¿Quieren más venganza militar? ¿O tal vez una traición familiar retorcida donde el esposo recupera todo? Ustedes me dan el objetivo y yo escribiré el informe. Dale a ese botón de suscribirse y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un informe. Nos vemos en el próximo thriller épico. Manténganse seguros allá afuera.